Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Pues gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación de nuestro Señor. Nosotros como sus hijos hemos nacido y hemos nacido de nuevo para adorarle, para exaltarle. El día que no lo hagamos, pues Dios levantará piedras para hacerlo. Y por lo que respecta a nosotros, yo creo que no queremos que se levante ni una sola, ¿verdad? Entonces, muy bien. El día de hoy vamos a compartir del libro de Habacuc, temblorosos pero confiados. Entonces, el libro de Habacuc forma, pues es uno de los llamados profetas menores, y no porque no son menores porque no sean menos importantes que los mayores, sino por la cantidad de lo que se escribió. Por eso se les conoce como profetas menores. Son 3 capítulos que les animo a leer en su casa, para que puedan tener todo el contexto de esto. Pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar más que nada en el capítulo 3 de Habacuc. Entonces, antes de entrar a leer algo en la escritura, yo quiero comentarles varias cosas. Lo primero es que Habacuc significa abrazo. Y esto es muy interesante porque ya cuando tú leas el libro de Habacuc te darás cuenta lo que pasa con él y lo que pasa con él y Dios. De hecho, su libro es pues un asunto ahí entre él y Dios, una plática entre ellos dos muy fuerte, ¿verdad? Y es muy, muy interesante. El pueblo de Dios sufría violencia, sufría opresión en los tiempos de Habacuc. Estaban padeciendo injusticia por los pueblos alrededor. Entonces, Habacuc entra en una discusión con Dios. Entra en esta discusión con Dios porque aparentemente Dios no estaba haciendo nada. Desde la perspectiva de Habacuc, Dios estaba como dormido, como alejado de lo que estaba sucediendo, como no mirando lo que ellos estaban padeciendo como pueblo de Dios. Y él comienza esta plática con Dios. Y Dios, después de dialogar, se me hace muy interesante cuando lo escribí, lo volví a ver y lo volví a ver, pero Dios, después de dialogar con Habacuc, porque la verdad es que de eso se trata nuestra oración, de eso se trata nuestro clamor a Dios, de dialogar con Dios. Muchas veces nuestra oración se convierte en un monólogo, en un bla 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 de parte de nosotros. Y de repente terminamos de hablar, nos damos la vuelta y nos vamos, cuando realmente tendríamos que escuchar qué Dios quiere decirnos de lo que estuvimos hablando. Y hablarnos no solamente, algunos dirán, bueno, con voz audible, pues si Dios así lo decide, así sería. Pero de lo contrario, a nuestro espíritu a través de su palabra, o trayéndonos imágenes, cosas a nuestra mente, porque Dios puede hablarnos de muchas maneras, porque es Dios y puede hacerlo y es capaz de hacerlo. Alguna vez escuché de alguien que estaba orando, y tenía un radio a un lado, y de repente comenzó una voz a escucharse en el radio y de repente se apagó, pero esta voz le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo, y salieron muy bien las cosas. Entonces Dios puede usar o el radio, o a un burro, o a una piedra, o algo para hablarnos y mostrarnos cuál es la respuesta de Él a lo que nosotros estamos diciéndole, a lo que estamos platicando con Él. Dios le responde a Habacuc cómo sería su intervención, cómo vendría la respuesta a lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. ¿Y cuáles serían los resultados? ¡Wow! Nosotros como Habacuc en ese momento, él no tenía, todavía no, el canon no se cerraba, entonces no tenía mucho de dónde recurrir. Nosotros sí. Nosotros tenemos desde Génesis hasta el Apocalipsis para entender cómo Dios obrará, cómo Dios hará las cosas, qué vendrá y cuáles serán los resultados.
Tenemos esa gran ventaja, ese gran privilegio. Como pueblo de Dios en este tiempo tenemos ese gran privilegio. Los hombres y mujeres de Dios no tenían eso. La Biblia que Jesús leyó, ¿cuál era? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y ya. ¿Sí? Entonces Jesús pudo recurrir al Pentateuco para poder entender, para poder comprender a través de las palabras de su padre José, que la verdad yo creo que es uno de mis héroes en carne más grandes, José, por todo lo que hizo, por todo lo que vivió y todo lo que tuvo que sortear y caminar hacia adelante. Wow. O sea, la verdad es... Y cómo le enseñó a su hijo. O sea, wow. O sea, la verdad, así, esa costumbre de ir por el camino, de al levantarse, al acostarse, de manera oral, enseñar los caminos de Dios. Y José lo hizo tan bien que vimos a su hijo hablar también, ¿no? Y expresar el corazón de Dios a nosotros, ¿no? Pero bueno, regresando a Habacuc. Aunque Habacuc no comprende todo esto, lo que iba a suceder, cómo iban a estar las cosas, cómo iba Dios a responder, ¿sí? Se postra ante Dios. Se postra ante Dios, confía en Él y espera su intervención con un espíritu de adoración y de reverencia. Esta es la actitud, esto es lo que hace Habacuc ante lo que platicó, lo que dialogó, lo que discutió con Dios. Llega el momento en que no lo entiendo todo, pero me voy a postrar delante de ti. Voy a postrarme, voy a estar aquí esperando, voy a reverenciarte, ¿verdad? Esperando que tú hagas, adorándote en mi espíritu, adorándote en mi ser, aquí voy a estar. Y en esa adoración, inspirado por Dios, ¿verdad? Escribe un canto, y este canto lo encontramos en todo el capítulo 3 de Habacuc. Inspirado por Dios, él escribe este canto que pues ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. Ojalá, esperamos que así fueran todos los cantos que se levantan entre los pueblos cristianos, que fueran inspirados por Dios para adorar, exaltar, glorificar y colocar siempre a Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque abunda el asunto de que pues nosotros, como nuestra oración muchas veces de los cristianos, a veces es nuestra alabanza. Yo, así, yo, y pues luego tú. Y la realidad es que debería ser tú, y yo al final, y si me acuerdo, yo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, vamos en el capítulo 3, cuando lo leemos, y leemos el resto de Habacuc, y nos trasladamos a nuestro día de hoy, a junio del 2020, ¿verdad? A lo que está sucediendo no solamente en nuestro estado, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo entero. Lo que está sucediendo es muy parecido a lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en Habacuc. Es muy parecido. Y el pueblo de Dios no está fuera de lo que está sucediendo en el estado, en el país, en el continente y en el mundo. El pueblo de Dios está sufriendo lo mismo que están sufriendo otros, pero sabes que nosotros sufrimos aún todavía más, porque nosotros no somos los actualmente vistos bien, ¿no? O los bien vistos con la actualidad. El mundo cristiano nunca ha sido visto así. De manera triste, muchas iglesias cristianas locales se han amoldado para tratar de decirle al mundo, somos como ustedes. Pero la realidad
es que no somos como el mundo. No somos. Podemos hacer cosas que sean atractivas para el mundo, pero tenemos el grave peligro de estar menguando nuestra fe, de estar menguando la palabra de Dios de tal manera que podamos llegar a no ser diferentes, a no mostrar la vida de Dios en nosotros, porque realmente eso es lo que nos hace diferentes. No el carro que manejamos, la ropa que vestimos, las bebidas que bebemos o la comida que comemos. Eso no nos hace diferentes. Lo que realmente hace diferente al cristiano es lo que está dentro del cristiano, y es Cristo Jesús, el que hace la diferencia. Yo no necesito cambiar el color de mi pelo a azul cielo para pues verme más moderno y que me acepten en el mundo. Jesucristo era deseado por el mundo. Las prostitutas, los comedores, los pecadores, los recaudadores de impuestos, los que estaban mal, se sentían atraídos por Cristo. Y Cristo no se parecía en nada a ellos por lo que hacía. Porque no vemos a Cristo emborrachado. No vemos a Cristo haciendo negocios con las prostitutas, pero vemos a Cristo caminando con ellos, comiendo con ellos, conviviendo con ellos. ¿Y por qué era atractivo para ellos? Por la vida que tenía, por la autoridad con la que hablaba, por el poder que dejaba fluir. Y eso es lo que debe hacernos a nosotros atractivos a este mundo. Regresando, perdón, a lo mejor me emocioné, pero regresando a lo que estábamos diciendo, lo que leemos en Habacuc no es muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy con el COVID, la economía, el aborto, lo que está sucediendo con el movimiento LGTB. La última noticia que viene de España es que si tú, a partir de los 3 años, tú tienes a tu hijo en la escuela, y si hay un evento pro LGTB en la escuela, y tú decides ir por tu hijo y no permitir que él participe, te van a acusar de rechazar, y se va a llamar crimen de odio. Si tú decides que tu hijo del kinder no esté en la plática del cuento de las drag queen o de no sé quién, vas a ser acusado de crimen de odio. Esto está sucediendo ya en una parte de España. Y a nosotros, como nos encanta copiar, no tarda mucho para que la gente que está en el poder diga: somos actuales y esto tiene que pasar también acá. El aborto, las protestas que estamos viendo todos los días, todo eso, la realidad es que sobrepasa lo que podemos ver, sobrepasa lo que podemos realmente entender. Cómo la iglesia está siendo perseguida y reprimida al día de hoy. Está siendo reprimida. La pobreza está creciendo. El desempleo. Cuando vemos todo esto, creo que nos deberíamos de volver un poco, o más bien un mucho, como Habacuc. Porque todo esto puede abrumarnos, llenarnos nuestros pies de piedritas, del buche o lo que sea, pero todo esto puede llevarnos a enfriar nuestro amor por Dios. Todo esto puede hacernos una iglesia, un pueblo amedrentado todo el tiempo, escondido en el rincón, esperando que otros decidan por nosotros. Y lo que leemos en Habacuc creo que nos puede traer fortaleza, nos puede traer firmeza para poder caminar hacia adelante, enfrentarnos a lo que estamos viviendo y poder salir a cumplir el propósito para el cual Dios nos puso aquí. Y ese propósito se va a cumplir no por nosotros, sino porque Dios así lo ha decidido. Si Dios ha dicho, Dios hará.
Y si Dios nos llamó a ser sal y luz en esta tierra, eso es lo que vamos a hacer. Sal y luz en esta tierra. Vamos al libro de Habacuc, en el versículo 3, versículo 2, capítulo 3, perdón, versículo 2. El 1 está medio perdido ahí. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. El 1 es como pues una introducción a lo que viene. Pero el 2 comienza diciendo así: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. ¿Cuántos queremos que eso sea nuestra oración? Realiza tus obras en nuestros días, Dios. ¿Sí? Dalas a conocer en nuestro tiempo. En este tiempo, Señor, en tu ira, ten presente tu misericordia. Dios no puede ver la destrucción de la familia y quedarse callado. Dios va a hacer algo. Y tenemos a un Dios que muchas veces no predicamos, pero tenemos a un Dios que puede molestarse y tiene la facultad de entrar en su ira para desbaratar o hacer lo que Él quiera. ¿Qué encontramos en el versículo 2? Reconocer, creer lo que Dios es. La iglesia no puede nada más pensar que Dios es mi Salvador y ya. La iglesia y el pueblo, sus hijos, necesitamos reconocer lo que Dios es. ¿En qué? En su omnipresencia, en su omnipotencia y en su omnisciencia. Dios todo lo puede, todo lo sabe y en todo lugar está. Y nosotros como su iglesia necesitamos reconocer y creer todo lo que Dios es con un espíritu humilde. Con un espíritu humilde. Necesitamos con fe pedir a Dios que, como ha hecho antes, lo haga hoy, conscientes de esto, de su ira y su misericordia. Necesitamos estar clamando a Dios, pidiéndole a Dios, conscientes de su ira y su misericordia. Sabemos que es lento para la ira, pero grande en misericordia y pronto para actuar con misericordia, con perdón. Pero necesitamos estar conscientes de eso. Dios es Dios, yo no. Y si algo de repente, a veces, ocasionalmente, se escucha en el mensaje de muchos cristianos, es como si los cristianos fueran Dios. Y no es así. Dios es Dios, no nosotros. Él es Dios. Él es el que puede sanar al enfermo. Él es el que puede levantar al muerto. Él es el que puede hacer prosperar al pobre. Él es el que puede levantar una nación en un día y hacer que una nación caiga en un día. Él es el único, no nosotros. Él es Dios, no nosotros. Y esto era algo que tenía muy presente Habacuc. Se ha sabido de tu fama, no mi fama, tu fama, Dios. No mis logros, no mis libros, no mis canciones, no, mira mi iglesia. No, la fama de Dios es lo que importa en este tiempo. La fama de Dios. No cuántas despensas repartió tal iglesia o no cuántas casas levantó tal movimiento. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo proveyó Dios? ¿Cómo levantó Dios? Necesitamos mantenernos ahí y pedirle a Dios con fe que realice esas obras que hizo en antaño, las realice hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es Dios.
Vamos adelante a los versículos 16 en adelante. Dice el versículo 16: al oírlo se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Todo esto que está sucediendo el día de hoy, todo esto que está creciendo el día de hoy que hablamos, vendrá un día en que Dios lo va a desbaratar. Que no nos quede lugar a dudas. Muchos podrán ver lo que mencioné, lo de la pobreza y otro, como un triunfo, como algo que, mira, es que todos debemos de entrar en la actualidad. Eso muchos lo ven como un triunfo, pero después se verá como una gran derrota. Necesitamos reconocer que todo esto que está sucediendo nos abruma. Como iglesia, como cristiano, necesito reconocer cuando algo me abruma, cuando algo hace temblar mis piernas, cuando algo entra en mis huesos, como lo hizo Habacuc. Habacuc estaba así por lo que sucedía y por lo que Dios iba a hacer. Estaba así por todo lo que iba a pasar, desde el principio hasta el fin. Lo bueno, bueno, lo malo, malo, pero todo eso le tenía a él sorprendido. Y muchas veces escuchas este mensaje de que hay que tener una super fe, de que hay que tener una super no sé qué, y el cristiano no tiene miedo. No tenemos miedo cuando estamos en Dios, cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe, pero necesitamos reconocer que hay cosas que hacen temblar nuestras piernas, que hay cosas que hacen pues que nuestro ser se sienta pues a lo mejor temblorosos los labios, como dice aquí, los huesos, aflojar, que las piernas se nos hacen de hule. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy cristiano, yo no tengo miedo a nada, y entonces, ¿dónde entra? Diga el débil, fuerte soy. ¿Dónde lo necesito? Si yo soy el Juan Camaney del cristianismo, si yo soy Superman del cristianismo, ¿dónde entra? Diga el débil, fuerte soy. ¿Dónde voy a dejar entrar a Dios? Habacuc reconoce que todo este panorama lo sobrepasaba a él. A él lo sobrepasaba. Y nosotros necesitamos reconocerlo. Dios, tengo miedo. ¿Y sabes qué? Eso no es ser menos cristiano. Eso no es no tener fe. Eso es reconocer tu debilidad para que Dios venga y diga qué es lo que tú necesitas. Y te fortalezca y te traiga lo que tú te necesitas para que te sientas que no te tiemblan las piernas, que tus labios no están temblorosos, que no te carcomen los huesos. Dice aquí en la parte B del versículo 16, dice, pero yo esperé con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Si tú analizas, pues todo esto podría ser de origen de una nación. Vamos a llamarle a todo esto que viene de una nación, que muchos llamamos mundo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar con paciencia. Con paciencia. Rogar al Espíritu Santo por esa parte de su fruto. Y aquí un brevario cultural, estoy viendo unos plátanos. Normalmente los plátanos los encontramos todo el tiempo del año, ¿verdad? Yo daba este ejemplo con una mandarina, o con una naranja y sus gajos. El fruto del Espíritu es uno.
y tiene gajos o cada plátano: gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Esas cosas sobre las cuales no hay ley. Porque el Espíritu Santo no lo podemos dividir, es una persona. Y Él da un fruto, y ese fruto del Espíritu viene a través de nuestra relación con Dios, viene de nuestra relación con su palabra, viene de nuestra relación con la iglesia, viene de nuestro actuar, de nuestro caminar, de poder ir llenando nuestra tierra donde estamos sembrados, agua, tierra, quitar la plaga, quitar lo que no sirve, y que ese fruto crezca y se dé en abundancia para poder sobrellevar y para poder vivir por encima de las circunstancias que nos rodean. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces ahora cada vez que veas una penca de plátanos, a ver, voy a llevarme gozo, ¿no? Y voy a llevarme paciencia. ¿Sí? Pues necesitamos esa paciencia para poder ver las cosas. Si yo me impaciento, si yo doy lugar a la impaciencia y no crezco en este fruto de la paciencia, lo que va a suceder es que voy a comenzar a hacer como si yo fuera Dios. Y la paciencia me va a mantener en mi lugar de hijo de Dios, de pueblo de Dios, pero no de Dios. Y querer hacer justicia o querer hacer lo que Dios puede hacer por mis propios recursos, mi propio intelecto, mis propias fuerzas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Necesitamos esperar con paciencia. Soy frágil, soy débil, pero soy hijo de Dios. Soy su pueblo, soy su iglesia. Soy frágil, soy débil, pero soy su pueblo. Soy su iglesia, soy su hijo. En el versículo 17 dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Voy a leer el 18 para terminarlo, pero ahorita regresamos al 17. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aunque en el refri no tenga verduras y frutas, aunque la alacena ya la tenga sin aceite, ¿sí? Aunque las ventas, los clientes y las ganancias hayan bajado, aunque la cuenta del banco esté disminuyendo, aún así me regocijaré en el Señor. ¿Por qué lo pongo así? Porque no somos un pueblo que vive de la agricultura y la ganadería como sucedía con el pueblo de Dios aquí. Entonces, esto es nuestra realidad, ¿verdad? Y muchas veces vamos al refri y decimos: ¡ay, está lleno! Y luego de repente, no hay nada, ¿no? Entonces, una barra de mantequilla vieja y es todo lo que hay, ¿no? Pero aunque todo eso suceda, aún así me regocijaré en el Señor. Aún así me alegraré en Dios, mi libertador. En el fruto del Espíritu, lo primero, gozo. Gozo. Nuevamente regresamos al fruto del Espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo para que venga ese gozo por encima de las circunstancias. ¿Sí? Por encima de las circunstancias. En el versículo 18 dice: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Dios es un Dios y lo seguirá. Dios es Dios, y lo seguirá siendo. Dios es Dios y lo seguirá siendo. Tú puedes caer, fallar, equivocarte, y a lo mejor los que te conocen dicen: híjole, Adrián ya no es el que era antes. Pero Dios, no.
Dios sigue siendo el mismo. No podemos decir, oh, si Dios fuera como en los tiempos de Moisés. Oh, si Dios fuera como en los tiempos de Pablo. No. Dios es el mismo. El mismo Dios que me salvó, el mismo Dios que te salvó, el mismo Dios que te libró, el mismo Dios que te sanó, el mismo Dios que te dio el trabajo que tienes, el mismo Dios que te puso en la familia que tienes. Es ese mismo Dios que hizo todo eso con la vida de Moisés. Es el mismo. No ha cambiado ni un centímetro. La Escritura dice que no tiene mutación de sombra. No hay cambio. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo Dios, ya sea que provea o no lo haga. Porque a veces Dios dice, ahorita no. Ahorita es tiempo de comer frijoles. Porque entonces, ¿qué diríamos de esos creyentes en una zona pobre donde no tienen más que comer frijoles? O a lo mejor lo poquito que siembran o lo que cosechan de algún árbol por ahí. Dios es Dios, haya provisión o no. Él sigue siendo Dios. De acuerdo a lo que acabamos de leer, sí, es que aunque la higuera no dé los renuevos, no haya fruto en las vides, lo que dijimos, aunque no haya verdura y frutas en el refrigerador, no haya aceite en la alacena, ¿verdad? Aunque los clientes hayan bajado en las ganancias, disminuido, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Nuestra seguridad no descansa. ¿Sí? Nuestra seguridad no descansa en bendiciones visibles. Nuestra seguridad no descansa en bendiciones visibles. Grábatelo, por favor, grábatelo. Porque, es que no, si Tomás, ¿cómo? Fue y le metió, hasta que puso el dedo en el, ¿por qué no creyó? Hasta que no vio. A veces nosotros somos peores que Tomás. Porque, pues yo hasta no ver, no creer. Que no es al revés. Que la fe no es de lo que no se ve. Esa convicción de lo que no estás viendo. ¿Sí? Nuestra seguridad no descansa en bendiciones visibles. Y como nos dijeron al principio, temporales. ¿Sí? Temporales. Hoy podemos tener un refri lleno. En 15 días a lo mejor está vacío. Es temporal. Pero el que esté vacío también es temporal. Nuestra seguridad descansa en lo que es Dios. Tenemos todo un desplegado para ver todo lo que Dios ha hecho. Si tú lees Habacuc, verás eso. Eso es lo que lees en Habacuc. Un desplegado de todo lo que Dios hizo. ¿Y por qué no lo va a hacer hoy? ¿Por qué sería incapaz de hacerlo hoy? Si lo ha hecho en otro tiempo. Descansamos en Dios. Descansamos en una relación inconmovible con el Dios de pactos. Descansamos en esta relación inconmovible con el Dios de pactos. Una relación que no puede cambiarse, porque es con el Dios de pactos. Por eso el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros conscientemente la regamos. Porque no lo hacemos inconscientemente. Muy pocas veces, casi nada de veces. Pero realmente, ¿por qué se contrista? Porque Él es Dios de pactos. ¿Cuál es la garantía tuya y mía para entrar en el cielo?
El sello del Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía, el Espíritu Santo. Él nos está ahí y luego se va a ir. Por eso es que se entristece. Es una persona, está en nosotros y por más que la reguemos, por más que nos metamos a pecar, Él no se va a ir de ahí. ¿Por qué? Porque hizo un pacto con nosotros. El Dios de pactos es el que tiene esa relación con nosotros. Espero estarme explicando. Descansamos con el Dios de pactos porque Él cumple sus promesas. Porque Él cumple sus promesas. Jehová ha dicho y no hará. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que está ahí con nosotros, por nosotros, en nosotros. Y que quiere trabajar a través de nosotros. Es un Dios de pactos. En el versículo 19, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El Todopoderoso es nuestro combustible. El Todopoderoso es lo que hace que nosotros nos podamos mover. Él nos da la fuerza. Todo el peso que yo puedo sentir sobre mí se va. Y el poder del Espíritu Santo me va a impulsar a seguir. Yo crecí con una persona que me decía que el viento te dé en la espalda. Esa era su frase, me decía, que el viento te dé en la espalda. Y cuando me hice cristiano la adapté y dije, que el viento de Dios me dé en la espalda. Porque eso es lo que hace mover la vida mía. No lo que tengo delante, sino lo que tengo dentro de mí, que es Dios mismo y que me lleva hacia lo que tengo delante. Él es el que impulsa mi barco. Él es el que va a estar conmigo ahí sin importar la tormenta. Si la tormenta trae estragos a mi vida, Él sigue siendo el mismo y está ahí. Si la tormenta me lleva a buen puerto, Él sigue ahí. Y eso es lo que Habacuc vio. Eso es lo que Habacuc tenía. ¿En quién confiaba Habacuc? En Dios. En lo que él había sido, en lo que era y en lo que iba a ser. ¿Habacuc tenía miedo? Sí, nos lo dice. Estaba ahí amedrentado, pero sabiendo quién era Dios, que iba a hacer y que iba a liberar y traer lo que el pueblo de Dios necesitaba para poder cumplir su propósito. Quiero nada más para terminar leer Romanos en el capítulo 8, en el versículo 38 y 39, un versículo muy conocido, muy puesto en letreros y demás, ¿verdad? Unos versículos de esos que nos alientan como toda la escritura, pero esos así que han escogido muchos, ¿no? Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes o los principados, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos, separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nada de lo que mencionamos de el mundo actual, o sea, tú abres las noticias
y ves y te abruman. Ves las internacionales y te abruman más. Ves las redes sociales y ves todas las noticias que hay y sales abrumado. Nada de lo que ves puede separarnos del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? ¿Porque me agarro con Él con fuerzas? Porque Él es Dios, Él es fuerte, es la piedra inconmovible, es la piedra del ángulo, Él es la roca eterna. Entonces en Él estamos parados. Quisiera orar para terminar. Si se pueden, los que estamos aquí, ponernos de pie. Y tú allá en tu casa, pues si quieres ponerte de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche por tu hermosa palabra, por tu hermosa presencia, por habernos traído el día de hoy a conectarnos a la transmisión, a estar aquí en este lugar. Gracias por ello. Espíritu Santo, habla profundamente a nuestro corazón, a nuestra vida, y lo que hemos escuchado el día de hoy, que pueda entrar bien a nuestro corazón, de tal manera que podamos saber quién eres tú, de qué eres capaz, y que nosotros solamente podemos confiar en ti, Señor. Y que aquellos que estén viendo disminuidas las cosas en su casa, en su familia, en su fábrica, en su negocio, en su trabajo, que puedan decir que tú sigues siendo Dios y que tú le sostendrás a pesar de que lo visible no está, porque tú estás obrando en lo invisible, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Pues que tengan muy buena noche. Esperamos verlos en nuestra transmisión del próximo domingo. Que Dios les bendiga y que saben, Dios está por cada uno de nosotros. Bendiciones.